todas las cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, porque dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, amén. Y una de ellas es esta, griterías y homicidio. Gritería y homicidio, dice la palabra del Señor. Seguimos en el punto del arrepentimiento, estableciendo fundamentos sólidos para nuestra fe, el arrepentimiento de obras muertas que hemos extraído de estos pasajes de la Biblia, que les aconsejo a todos que se los lean, que puedan profundizar en ellos, porque son temas bien importantes, como ven todos escritos por el apóstol Pablo. Y de ahí hemos extraído la lista, la gran lista que tenemos, que ya vamos avanzando, ya vamos por más de la mitad, ¿verdad? Y vamos a continuar en este tema que tiene que ver con nuestras relaciones, mayormente con las personas. Entonces, vamos a ver brevemente qué es lo que nos dicen en internet, el concepto de lo que se entiende en nuestra cultura como gritería. Dice gritería, confusión de voces altas y desentonadas. Sinónimos de gritería, griterío, vocería, alboroto, bulla, escándalo, algazara, algarabía, clamor, greguería, alarida, gritadera. Es decir, que en otras palabras, la gritería es cuando se alza la voz de una manera, es decir, de una manera disonante, de una manera, digamos, un poco descontrolada. Es decir, es hablar con gritos hacia otra persona, ¿verdad? Entonces vemos, la palabra de Dios nos enseña que a Dios no le agrada esto. Nosotros tenemos la capacidad de gritar, y el grito en un momento determinado nos puede servir para una alerta, para una alarma, para llamar a una persona. En ocasiones es importante tener esa capacidad que nos la dio el Señor, pero Dios no nos dio la capacidad de poder gritar para que nosotros hablemos gritando, ni para que le gritemos a otras personas, sino para que lo usemos para pedir ayuda, ante una alarma, ante una situación de emergencia. El grito es como si fuera en la conducción sonar el claxon, ¿verdad? Los automóviles tienen un claxon, pero no es para andar por la calle sonando el claxon, sino para en un momento determinado, en una emergencia, en una situación que lo requiera, que hay un peligro, entonces está autorizado a sonar el claxon, pero no es correcto andar sonando el claxon. Pues de la misma manera nuestros órganos vocales tienen la capacidad de alzar la voz bien fuerte, es decir, armar alboroto, bulla, gritería, pero no debe ser eso como parte de nuestra conducta, ni como parte de referirnos a nuestro prójimo. Y nosotros, sobre todo los que venimos del mundo latino, muchas veces nos hemos criado en un ambiente donde la gritería es normal. De hecho, hay muchas personas que dicen, ay, es que en mi casa todo el mundo se habla, se grita. Las personas no se hablan, las personas se gritan. Las personas están todo el tiempo con un tono de voz bien elevado, y se dicen las cosas así con mucha fuerza, mucha potencia unos a otros, y se gritan los unos a los otros. Y esto no debe ser, hermano. Dice la palabra del Señor, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Estuvimos hablando del enojo, de la ira en la clase pasada, ¿verdad? Gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, que como parte de nuestro carácter cristiano, debemos quitar de nosotros esta mala costumbre, este mal hábito que es un fruto de la carne, es una obra de la carne, el hecho de estar dirigiéndonos y hablando, gritando a las otras personas. Lamentablemente hay veces que esas cosas están como parte de nosotros, y lo peor de todo, hoy del tema que vamos a hablar, que es de la gritería y los homicidios, vamos a ver que esto es como una consecuencia de lo que vemos. Es decir, en la clase pasada estuvimos hablando de la ira, estuvimos hablando del enojo, estuvimos hablando de que la ira es una emoción, de que el enojo ya es un estado emocional donde yo estoy reteniendo esa ira, y ahora, a la hora de manifestar esa ira, que ya es de una manera incorrecta, cuando no la sé canalizar correctamente, cuando no la sé llevar por el camino de lo que Dios quiere, pues entonces la manifiesto. ¿De qué manera?
de esta manera. Es decir, que toda una cosa va de la mano con la otra, por eso debemos ver estos estudios, lo debemos ver en secuencia, porque todo está relacionado. Entonces, cuando yo no manejo la ira y cuando esa ira se me convierte en enojo, pues, ¿qué es lo que pasa? Que voy a expresar ese enojo de una manera incorrecta. Y una de las maneras de expresar el enojo es a través de los gritos. Es decir, vemos, por ejemplo, padres cuando se enojan con sus hijos porque los hijos tienen una conducta desobediente y le gritan a los hijos. Esto está incorrecto. Los padres no deben gritarle a los hijos. No se debe gritar a los hijos como parte del regaño. Nosotros tenemos que, porque cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos demostrando es impotencia. Lo que estamos demostrando es que estamos fuera de nuestro control emocional. Los padres tenemos que aprender a conservar la ecuanimidad y poder regañar y castigar a nuestros hijos sin que eso nos altere nuestro estado emocional y se nos desborde las emociones en gritería. Nosotros gritamos cuando, es decir, los gritos es como una válvula de escape. Cuando nosotros comenzamos a gritar es como para soltar el enojo. Sí, cuando nosotros estamos enojados, viene primero la ira. Cuando la retenemos, no la sabemos manejar, se convierte en enojo y cuando ya no podemos más, estallamos en gritos. Estallamos en gritos y esto es muy peligroso porque como la gritería es un estallido de de todas esas emociones negativas y de todas esas cosas malas que hemos retenido, cuando eso sale, pues nunca sale de la manera correcta. Nunca sale de la manera correcta. Cuando estallamos en gritos, siempre vamos a decir cosas que no le agradan a Dios. Y además, los gritos hieren y lastiman a las personas. Cuando nosotros, es imposible que nosotros estemos enojados y estallemos en gritos y no digamos algo que lastime, que moleste, que enoje, que hiera a la persona que está recibiendo los gritos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Dios no quiere eso para nosotros. Dios no nos dio la capacidad de gritar para que nosotros lastimemos a nadie. Eso lo hacemos como consecuencia del pecado. Y por eso es que tenemos que orar mucho, mis hermanos, para poder canalizar todos esos sentimientos delante de la presencia de Dios, porque a veces no nos damos cuenta de que estamos acumulando enojo. A veces no nos damos cuenta de que estamos acumulando ira. Y cuando nos damos cuenta, cuando hay una gota que colma la copa y estallamos en gritos. Y ahí es cuando decimos, wow, todo esto era lo que yo tenía dentro, todo esto era lo que yo estaba acumulando. A veces estamos enojados no con una persona, sino con una situación económica, con una situación política. Y cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra carne se desborda, se sale del control y entonces sale a esta forma, en esta manera de grito, y entonces le gritamos a nuestros hijos, le gritamos a nuestros esposos. Casi siempre los más afectados van a ser las personas que más confianza tenemos, las personas que viven cerca de nosotros, pero también le podemos gritar a un amigo. También a veces le gritamos a personas que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestro estado de ira, pero ya hemos acumulado tanto que entonces cualquier cosita que pasa explotamos como un globo y explotamos con un estruendo. Cuando un globo explota, hay un estruendo y eso es lo que pasa con nuestra alma. Cuando nuestra alma explota y nuestra alma estalla con gritos. El grito es una manera de expresar la ira, es una manera de expresar el enojo. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar eso de nuestras vidas. Tenemos que, cuando esas cosas nos pasan, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque eso es pecado. A Dios, es decir, eso no es una manera correcta de manejar la ira. A Dios no le gusta que hagamos eso. Y cada vez que tú y yo estallemos en gritos, tenemos que entender que hemos pecado, hemos hecho algo incorrecto y tenemos que confesárselo a Dios y pedir perdón si es necesario a las personas que hayamos dañado, porque es imposible estallar en gritos y no dañar a las personas. En Proverbios, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 7, hablando de la mujer ramera y dándole consejos, Salomón a su hijo le decía que se alejara de las mujeres que son alborotadoras y rencillosas. Sus pies no pueden estar en casa. Es decir, el alboroto
es un tipo de manifestación de la carne donde la persona siempre está armando algarabía y está como removiendo la atmósfera con un tono elevado de la voz. Cuando conocemos a personas así, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque esas son personas que no tienen dominio propio, personas que no controlan su carne y que usan el grito como una manera de manipulación. La gritería es una forma de manipular, porque cuando nosotros gritamos, no solamente estamos expresando la ira, no solamente estamos expresando el enojo, sino que cuando nosotros gritamos, el hecho de alzar la voz es una forma de infundir o de tratar de infundir temor en la otra persona. Es una manera de herir, de lastimar y también es una manera de demostrar supremacía, es una manera de demostrar superioridad. Lo vemos en la naturaleza. Los animales cuando se enfrentan se rugen los unos a los otros. Y cuando nosotros actuamos así, actuamos prácticamente por instintos y casi como si fuéramos animales. No debemos manejar nuestras situaciones con gritos. No debemos gritar a ver quién grita más fuerte en una discusión. Cuando una discusión ya empieza a acalorarse y empiezan a haber gritos, ya eso se salió de control. Y no estamos autorizados, hermanos, a gritarnos. No estamos autorizados a gritarnos ni entre hermanos, ni entre pareja, porque a veces las personas piensan que porque seamos pareja, estamos autorizados a gritarnos. Los gritos son sinónimo de maltrato, son sinónimos de manipulación, es agresión verbal. Y nosotros no estamos autorizados ni a gritarnos entre nosotros, ni a gritarle a nuestro prójimo, ni a una persona que estemos discutiendo, ni a gritarle a nuestro cónyuge, ni a gritarle a nuestros hijos, porque cuando nosotros le gritamos a nuestros hijos, estamos maltratando y lastimando a nuestros hijos. Y estamos ejerciendo una autoridad en base a la manipulación, en base al control, en base al abuso de poder. Eso está incorrecto. Si nosotros vemos que estallamos en grito, tenemos que ir y correr a la presencia de Dios. Correr a la presencia de Dios porque eso significa que se nos ha salido de control y que tenemos, y luego cuando nos calmemos, tenemos que pedir perdón y aprender a que incluso si es a nuestros hijos, hay que pedir perdón. A mí me ha pasado que le he gritado a mi hijo, le he gritado a mi esposo, porque momentos en que no he estado llena del Espíritu Santo, porque a lo mejor no he sido diligente en orar, en buscar la presencia de Dios, y en una situación que me ha tomado por sorpresa, he estallado en ira. Y luego, hermano, tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón. Eso no se puede quedar así. Es decir, cuando nosotros gritamos a una persona bajo el enojo, bajo la ira, bajo es decir, bajo el enfado, nosotros estamos pecando. Eso es pecado y no está correcto. No está correcto que lo haga ni siquiera un jefe con sus subordinados. No está correcto que lo haga un pastor con sus líderes, con sus ovejas. Eso está mal. Eso no es de Dios. Eso es una obra de la carne, de la cual también tenemos que arrepentirnos y no podemos ser unos gritones. No podemos ser personas que se relacionan con los demás a base de gritos. Si lo hacemos, estamos pecando contra Dios. Hay gente que piensa que está autorizado a gritarle a los hijos porque son sus hijos. Eso está mal. Eso es pecado. Y tenemos que pedir perdón a Dios y arrepentirnos de estas cosas. Amén. Estas cosas son cosas de la vieja vida, de la naturaleza pasada. Así que quítese de nosotros, dice la palabra del Señor. Aquí nos habla en el libro de Isaías, está describiendo a Jesús, está describiendo al siervo de Dios, al renuevo que iba a venir. Y una característica que dice de Jesús y luego se menciona en el libro de Mateo, como citando la profecía de que Jesús lo cumplió, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Es decir, que ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que Jesús no gritaba. Jesús no gritaba, hermano. Aquí está hablando de Jesús y Jesús nunca se refirió, él nunca gritó. Si él en un momento determinado alzó la voz, sería para predicar la palabra de Dios. Si en algún momento determinado alzó un poco el tono de la voz, tal vez lo hizo para reprender a algún demonio, pero Jesús nunca le gritó a nadie. Jesús nunca le gritó a nadie, ni siquiera predicando el evangelio Jesús gritaba.
Jesús no iba por las calles gritando. Yo respeto a las personas que van por las calles gritando, los respeto, cada cual sabrá su llamado, sabrá lo que hace, pero la Biblia nos dice claramente que Jesús no gritaba por las calles. Él iba predicando por las calles, pero no iba vociferando. Jesús no iba vociferando ni iba gritando por las calles. Él predicaba a las personas, a cada persona. Él iba predicando y se encontraba con las personas y le decía: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él no lo hacía gritando. Esa gritería, eso Jesús no lo hacía. La Biblia lo dice claramente. Lo respeto a que lo haga, no critico, pero no soy partidaria de ese tipo de manifestación, porque veo que la Biblia claramente nos dice que Jesús no lo hacía. Jesús no andaba gritando, él predicaba el evangelio a las personas, y cuando se reunían las multitudes, él les predicaba, él les podía tal vez un poco subir la voz, se ponía tal vez en una montaña o en la barca, se alejaba para que se le escuchara, pero no gritaba, no gritaba. Entonces, si Jesús no gritaba, tampoco nosotros deberíamos gritar. Quiere decir que cuando nosotros gritamos, nosotros no nos estamos comportando como Jesús. Cuando nosotros gritamos, nosotros no estamos teniendo un carácter semejante al de Dios. Y aquí la clave es: he puesto sobre él mi espíritu. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, nosotros no vamos a ser unos gritones. De hecho, hay personas que se ponen a predicar, y esto lo digo con todo respeto a mis consiervos y todo, pero yo le digo de todo corazón lo que aprendo de la palabra de Dios. Hay personas que se ponen a predicar y se ponen a gritar para que la presencia de Dios descienda. Se ponen a gritar pensando que por sus gritos va a suceder algo más milagroso y más poderoso. Yo sé que hay estilos de predicar, hay maneras. No es lo mismo hablar fuerte y potente, no es lo mismo hablar con una voz, proyectar la voz con fuerza, es una cosa, pero otra cosa es gritar. Y se sabe la diferencia cuando una persona está gritando a que cuando tiene una forma fuerte de predicar. Son dos cosas diferentes. Cuando una persona se pone a gritar, lo que está haciendo es queriendo infundir algo sobre su audiencia, y el Espíritu Santo no nos va a escuchar más porque estemos gritando más alto. De hecho, en la Biblia nos cuenta la historia del profeta Elías cuando se confrontó con los profetas de Baal. Dice que los profetas de Baal se pusieron a danzar allí alrededor de su sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego se iba a demostrar quién era el Dios verdadero. Y aquellos profetas empezaron a danzar y empezaron a sajarse el cuerpo y a soltar sangre, y dice la Biblia que gritaban a su Dios supuesto Baal para que le respondiera. Y Elías le decía: grítele más alto, que a lo mejor está sordo, grítele más alto, que a lo mejor está dormido y lo tienen que despertar. ¿Por qué? Porque Elías no tuvo que gritar, hermano. Elías no tuvo que gritar para que la presencia de Dios se manifestara. Elías preparó el altar, hizo conforme a lo que Jehová le había mostrado en visión que tenía que hacer, y cuando él terminó, él oró y el fuego descendió. Entonces, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no necesita gritar, no necesita gritar. Con orar y con hablar se manifiesta la presencia de Dios. Pero cuando una persona tiene que recurrir a gritar para emocionar y asustar su audiencia, podemos estar enfrente de una persona manipuladora. Entonces tengamos cuidado. Si no se manifiesta la presencia de Dios como nosotros queremos nuestras prédicas, lo que tenemos que hacer es buscar más al Señor, es decirle: Señor, lléname de tu espíritu, Señor, quiero más de ti, quiero ver tu gloria, buscarle más. ¿Para qué? Pedirle que se manifieste, pero no gritar más fuerte, porque esas cosas no son de Dios, hermano, no son de Dios. Esas griterías no son de Dios. Amén. La persona cristiana llena del Espíritu Santo es una persona sobria, es una persona ecuánime, es una persona que controla sus emociones, porque el fruto del Espíritu es dominio propio, amor, paciencia, fe, dominio propio. Quiere decir que cada vez que yo pierdo el control y grito, eso demuestra falta de dominio propio, y eso demuestra falta de espiritualidad. Eso demuestra carnalidad. La gritería es igual a carnalidad. Es sinónimo de carnalidad. Por lo tanto, cada vez que tú y yo estallemos en grito,
tenemos que llamarnos a cuenta, tenemos que buscar al Señor, tenemos que pedirle perdón, tenemos que ir a ver a las personas afectadas, tenemos que tratar de sanar y resarcir el asunto porque no está bien. No podemos, no, por allá no dije nada, no, es que no está bien gritar. No está bien gritar. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro porque eso lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara con esto. Cuando nosotros actuamos así, no estamos actuando como Cristo. Amén. Entonces vamos a continuar ahora al otro punto, que es el homicidio. ¿Por qué el homicidio y la gritería en la misma clase? ¿Por qué? Porque vamos a verlo, porque vamos a ver que ambos son manifestaciones de la ira y el enojo. Por eso van muy de la mano. Y vamos a ver más adelante en la clase de que el homicidio, es decir, tiene un tipo de manifestación que es con palabras. Por lo tanto, van de la mano muchas veces el homicidio y la gritería. Según los diccionarios y según en internet, dice que el homicidio es la acción de causar la muerte de otro ser humano. Es decir, el homicidio es la acción de causar muerte. Homicidio igual a muerte. Jurídicamente es un delito que consiste en matar a alguien por acción u omisión. Es decir, no solamente por una acción hecha en contra de la persona, sino por falta del cuidado que debe tener, por falta de hacer determinadas cosas para preservar la vida de la persona, y la persona pierde la vida, también puede ser considerado homicidio, con intención o sin intención. Y esto es tremendo. Es decir, porque hay personas que piensan que homicidio solamente es cuando hay una intención, pero no, con intención y sin intención, aun cuando no es intencionadamente, cuando se le causa muerte a una persona, estamos en presencia de homicidio. Dice, sin que ocurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento propias del asesinato. Es decir, el asesinato es un tipo de homicidio, pero más malvado. ¿Por qué? Porque es ya cuando hay una premeditación, un ensañamiento, es decir, cuando ya es un propósito, ¿no? Pero aún sin querer, en otras palabras, se puede cometer homicidio. Y ahora vamos a ver más adelante. Uy, ¿qué pasó aquí? Vale, aquí. Estamos acá. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor, lo primero que nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, los 10 mandamientos, la palabra del Señor dice, no matarás. Es el mandamiento número 6 de los 10 mandamientos y lo dice clarito en 2 palabras, no matarás. Es decir, que nosotros no estamos autorizados a causarle muerte a otro ser humano. No estamos autorizados, ni siquiera a nosotros mismos. Quiere decir que el suicidio es homicidio, quiere decir que el aborto es homicidio, ¿verdad? Nosotros no estamos autorizados a decidir si una persona vive o no vive en la tierra. No estamos autorizados. Y por lo tanto, una persona que comete suicidio, una persona que comete la eutanasia, el aborto, todo eso son manifestaciones del homicidio. Y por supuesto, infringirle muerte a otra persona. Aquí vemos el primer homicidio que sucedió en la palabra del Señor fue así, es que hace la referencia en Juan. Yo decía, Génesis, ¿dónde está Génesis? No, es que está en Juan, que hace referencia de que Juan, el apóstol Juan, dice que debemos amarnos los unos a los otros, no como Caín, o al contrario de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hemos estado estudiando la historia de Abel y Caín desde que hablamos de la envidia, los celos, todas estas cosas que hemos visto. Vemos cómo una cosa fue llevando a la otra, cómo Caín le fue abriendo la puerta al enemigo en su corazón, y la cosa terminó, es decir, hubo celos, hubo envidia, hubo enojo y terminó en homicidio. Es decir, el homicidio es una manifestación, es como llevar a cabo en obras toda una consecuencia de un pecado que se va como una bola de nieve creciendo y creciendo y creciendo y termina en el homicidio.
También vemos otro tipo de homicidio en la palabra del Señor, por ejemplo, en la historia de David, cuando David pecó con Betsabé, que adulteró y luego querían encubrirlo porque Betsabé salió embarazada y no quería que se expusiera su pecado David y terminó mandando a que Urías, el esposo de Betsabé, lo pusieran en primera línea de guerra. Aparentemente David no lo mató porque él literalmente no le infringió la muerte, pero el hecho de que intencionalmente lo pusiera en una situación donde sabía que su vida estaba en peligro para que muriera, lo hizo culpable de homicidio. Es decir, que un pecado lleva a la otro y desencadena en la muerte, porque como dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. Es decir, que la muerte es la conclusión final del pecado. El pecado va como una bola de nieve creciendo y un pecado va llevando a otro pecado hasta que termine en la muerte. Por eso muchas personas, antes de cometer, por ejemplo, suicidio, ya han cometido muchos otros pecados. Ya han caído en drogas, en vicios, en depresión y en iras y amarguras y una serie de cosas, y todo eso se va envolviendo hasta que el enemigo, el objetivo final es que es dar muerte a la persona. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que el enemigo, y lo vamos a ver ahora en el próximo versículo, vino para matar, hurtar, robar, matar, destruir. Entonces aquí vemos en Números que se nos habla del homicidio en la ley de Moisés, y ahí está legislando el Señor lo que se entendía como homicidio. Lo vemos aquí en Números 35. Vamos a leer del 16 al 18, pero si quieren pueden profundizar más en este capítulo 35, donde se nos habla bastante sobre este tema. Dice: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. En esta ley Dios estaba diferenciando entre los casos donde se le daba muerte a una persona por accidente y los casos en que era homicidio, porque en el homicidio de alguna manera hay un acto donde se hace algo que a lo mejor no era con una intención, pero se usó un objeto, y por eso subrayé la palabra instrumento, porque en el homicidio siempre hay un instrumento. En los homicidios siempre hay un medio por el cual se sabe que eso le puede provocar daño a la persona. Ahora, ese instrumento, aquí nos dice la palabra que podía ser que si había digamos, una pelea entre dos personas y una persona tomaba en su mano un instrumento de hierro, de una piedra o un palo del tamaño y de la envergadura suficiente que se sepa que eso puede provocar la muerte, y con ese instrumento le golpeara y la persona muriera, la persona que le golpeó es homicida. Es decir, que porque no era lo mismo, por ejemplo, si las personas tenían una pelea con sus manos, con sus puños y se golpeaban, pues no es lo mismo. Si es por un golpe, por una caída, es decir, habían distintas formas, ¿no? Pero cuando se usaba un instrumento que se sabía que tenía el potencial, que ese instrumento tenía el potencial para matar, ya la persona se convertía en un homicida por usar el instrumento. Y esto es algo muy importante, porque en el homicidio vamos a ver que siempre hay un instrumento, tanto en este tipo de homicidios que se cometían más en aquella época, que no habían las armas que hay ahora, como ahora que se usan las armas, pero también se usan, por ejemplo, instrumentos médicos, también se usan sustancias químicas y cosas que producen muerte. Entonces, cuando hay homicidio, siempre hay un instrumento por el cual se produce la muerte. Ahora, dice la palabra del Señor que el ladrón, y aquí se refiere al enemigo de nuestras almas, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es decir, de estos tres propósitos a los que vino el enemigo: a hurtar, a tomar. ¿Qué cosa es hurtar? Tomar lo que no es suyo. A hurtar, a matar y a destruir. Matar, porque matar es quitar la vida, y destruir es destruir todo.
lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Es decir, el enemigo se deleita en tomar lo que no es suyo, se deleita en quitar la vida y se deleita en destruir. Esos son los tres propósitos a los cuales el enemigo vino a esta tierra. A lo contrario de Jesús, que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, cuando tú y yo somos usados para este propósito de matar, nosotros estamos participando de las obras de las tinieblas. Nosotros estamos contribuyendo a los propósitos del enemigo. Nosotros nos estamos constituyendo en un instrumento del enemigo para cumplir sus planes y sus propósitos. Y ahora vamos a ver esto cómo nos implica a nosotros, porque a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, yo nunca he matado a nadie, nunca me he hecho un aborto, nunca he participado en estas cosas, por lo tanto yo no soy homicida. Pero eso no es lo que nos dice la palabra del Señor, porque Jesús cuando vino, él vino a elevar la ley a un nivel espiritual. Y la Biblia nos dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y aquí vemos la relación entre esto de la gritería y de lo que sale de nuestra boca y lo que es el homicidio. La Biblia nos dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Quiere decir que con nuestras palabras podemos dar vida y con nuestras palabras podemos dar muerte. Con nuestras palabras podemos alentar a una persona para que saque su mejor potencial y con nuestras palabras podemos hundir a una persona en la depresión y hacerle sentir lo peor. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque Dios nos dio un poder muy grande con darnos el poder de la palabra. Pues con la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque en nuestra lengua puede haber un poder mortífero cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí se mezcla porque cuando nosotros estallamos en ira, cuando estallamos en enojo, cuando empieza a salir de nosotros todo ese pecado y toda esa maldad, nosotros vamos a producir heridas. Y hay frases, hermano, y hay palabras que producen muerte. Y esas frases y esas palabras equivalen en el mundo espiritual a ese palo que produce muerte, a esa piedra, equivale a ese instrumento de hierro. Las palabras son instrumentos que producen vida, porque una palabra nos puede salvar la vida. De hecho, el ladrón que murió junto a Jesús, el malhechor que murió junto a Jesús, con una frase salvó su vida. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Entonces, una frase, una palabra produce vida, hermano. Pero también una frase, una palabra produce muerte. Y nosotros tenemos que saber cuáles frases no se le puede decir a una persona, cuáles frases no podemos decir. Hay frases, hay palabras, hay insultos, hay cosas que denigran a las personas y producen muerte, lastiman su alma, lastiman el espíritu de la persona y hace que la persona se cierre contra Dios, hace que la persona caiga en depresión y produce muerte en el alma de la persona, le produce heridas, le produce raíz de amargura, le produce enojo. Y ahí es donde está el peligro de que con nuestra boca nosotros podemos producir muerte y podemos ser homicidas con nuestros labios. Así que esto es sumamente peligroso y por eso es tan importante que estemos llenos del Espíritu Santo, porque podemos matar personas, podemos matar relaciones, podemos hacer cosas terribles con nuestros labios. Así que el Señor dice que usemos nuestra boca para el bien, que de nuestros labios salgan fuentes de agua viva para alimentar y saciar a otros, para producir vida. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos palabras que producen vida, pero cuando estamos bajo la carne, cuando estamos operando en la carne y se manifiestan en nosotros en las obras de la carne, nuestra palabra, nuestros labios van a producir muerte. Dijo Jesús en Mateo 15, puse el 19, ese es del 18 al 19. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, que dice Jesús
Y él estaba hablando aquí porque los fariseos estaban muy preocupados, porque si los discípulos se lavan las manos, si no se lavan las manos, que si se contamina, si no se contamina. Y Jesús le dijo, miren, lo que contamina al hombre no es lo que el hombre se come, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. ¿Y de dónde sale? Del corazón. Quiere decir que cuando nosotros evaluamos nuestras palabras, podemos saber el estado de nuestro corazón. Cuando nosotros vemos que hemos dicho cosas feas, hemos dicho cosas indebidas, podemos evaluar cuál es el estado de nuestro corazón. De nuestro corazón, por nuestra boca, salen los adulterios, los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, es decir, las mentiras, las blasfemias, las cosas feas, salen de nuestro corazón y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado porque con nuestra boca podemos matar, herir, lastimar a otras personas. Y nos dice el Señor, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Como habíamos leído en Éxodo 20, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dios. Y se lo dijo a quién, a Moisés y al pueblo de Israel. Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel una ley que se manifestaba en mandamientos que se cumplían de forma física. Pero Jesús nos vino a traer una ley que no quita la ley anterior, sino que la eleva a un nivel espiritual. Y Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho no matarás y que cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí vemos la diferencia, hermanos, entre lo que dice el mandamiento de Moisés y lo que dice el mandamiento de Jesús. En el mandamiento de Moisés, ¿cómo se le daba muerte a una persona? Con una piedra, con un palo, con un hierro. Y aquí, ¿qué dice Jesús? El que diga, el que diga, el que diga. Es decir, que no hay que llegar a ejecutar la muerte física para que Dios considere que estamos siendo homicidas. Con nosotros acumular enojo, acumular ira, y maldecir a un hermano, maltratar a un hermano, gritarle a un hermano, denigrar a un hermano, estamos expuestos al infierno de fuego. Expuestos al infierno de fuego, hermano. Es un pecado de muerte. El homicidio que sale de nuestros labios cuando herimos, gritamos, maltratamos a una persona, denigramos a una persona, porque qué cosa es decirle necio, qué cosa es decirle fatuo, es denigrar a la persona. Una cosa es llamar a la persona y decirle, mira, esto que hiciste estuvo mal. Y otra cosa es decirle a la persona, eres un esto, eres un aquello. Nosotros no somos llamados a catalogar a nadie. Nosotros no, hay una diferencia. Cuando nosotros vamos a requerir a una persona, debemos requerirla por sus acciones, por sus palabras, pero no por lo que es. Porque esa persona, y más si es un hermano, independientemente de lo que haya dicho y de lo que haya hecho, es un hijo de Dios y es nuestro hermano. No es un necio, no es un fatuo, no es lo que le querramos decir. Es decir, que nosotros no le podemos decir a un hermano, eres un mentiroso, eres un estafador, eres un descarado. No podemos decirle eso a los hermanos. Si el hermano pecó, si el hermano hizo algo malo, lo que tenemos que hacer es llamarlo y decirle, hermano, esto que hiciste estuvo mal, esto que hiciste fue robo, esto que hiciste mentiste. Cometiste un pecado como yo también lo puedo cometer en un momento determinado, pero en este caso lo cometiste tú y me afectó por esto, por esto, por esto. Pero no podemos ponerle etiquetar a los hermanos. Eres un esto. No podemos denigrarle a los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto lo estamos matando. Cuando nosotros etiquetamos y denigramos a una persona y la hacemos identificarse con su pecado, estamos diciendo que ya no es un hijo de Dios y le estamos matando espiritualmente y estamos quedando expuestos al infierno de fuego, porque esa persona se puede perder por causa de nosotros, porque si esa persona se cree que es eso, se puede perder por causa de nosotros. Nosotros tenemos que decirle, tú eres un hijo de Dios, pero actuaste mal. Hiciste esto mal, esto no me gustó, esto me fallaste, esto a Dios no le agrada, pero nunca eres una prostituta, no, hermano, eres un sinvergüenza. No, a nuestros hermanos no debemos decirle eso, aun cuando hayan cometido un pecado que nos parezca que lo amerite,
¿Por qué? Porque Dios no hace eso con nosotros. Él tiene misericordia de nosotros y Él no nos llama por nuestro pecado, sino que Él nos ha perdonado, Él ha clavado nuestros pecados en la cruz y Él con su sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si no arreglamos esta situación nos podemos ver en problemas graves con el Señor y podemos pensar que estamos bien y están mal con Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y me llama la atención, hermano, de que este tipo de pecado no es un pecado visible para otras personas. No es como otros pecados que las personas pueden decir, mira lo que hizo, cayó en fornicación, cayó en adulterio, tiene un vicio, se divorció. O, hay este tipo de pecado, como es un pecado que puede ocurrir con palabras, que puede ocurrir en cosas en nuestro corazón. Una persona puede tener una apariencia justa y por dentro ser un homicida. Y a lo mejor los hombres no lo ven, pero Dios sí lo ve. ¿Y qué hace el Señor? Te lo recuerda. El Espíritu Santo te lo recuerda. Entonces, si tú vienes a acercarte a Dios y allí tratando de acercarte a Dios, de entregar tu ofrenda, y tu ofrenda no tiene que ser económica, puede ser tu ofrenda de alabanza, tu ofrenda de adoración. Simplemente vienes delante del altar de Dios, vienes delante de su presencia. Y cuando estás allí, tú te acuerdas, el Espíritu Santo te recuerda. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo nos puede recordar esto? Porque cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, si el Espíritu Santo nos recuerda un pecado, lo que tenemos que hacer es confesar el pecado y tratar el pecado allí mismo. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel a construir el tabernáculo, cuando ellos entraban, lo primero que había allí en el tabernáculo era un lugar para lavarse. Un lavacro. ¿Para qué? Para quitarse la inmundicia. Ellos antes de adorar a Dios tenían que lavarse. Entonces tú y yo muchas veces venimos a la presencia de Dios y empezamos a pedir esto y aquello y no nos hemos lavado con la sangre de Cristo. No nos hemos lavado. ¿Por qué? Porque constantemente estamos fallando. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Y allí el Señor nos empieza a recordar, dijiste esto, y si tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Señor, hoy me alteré, hoy grité, hoy dije una mentira, hoy me enfadé, hoy maltraté a mi familiar, hoy hice esto, perdóname, Señor. Pero si ahí sabemos que esa persona está enfadado con nosotros por causa de lo que nosotros hicimos, dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, para la oración, para el ayuno, para la ofrenda, y ve y reconcíliate. A veces el ir, a veces no podemos ir físicamente, pero podemos hacer una llamada, podemos contactar a la persona y decirle, perdóname por lo que te hice, perdóname, mira, me siento mal, creo que te lastimé, creo que te fallé, perdóname, a lo mejor uno mismo no entiende por qué la persona tiene algo en contra de uno, pero el Espíritu Santo te puede decir, esta persona está herida por la forma en que le hablaste. Y entonces, si el Espíritu Santo nos muestra eso, hermano, tenemos que reconciliarnos. Reconcíliate primero con tu hermano, de ser posible. Ya si la persona no, si tú te humillas, pides perdón y la persona no te quiere perdonar, bueno, ya eso es su problema con Dios, porque también la palabra de Dios dice que si tu hermano pecare contra ti y viene diciendo, perdóname, perdónale. Sí, nosotros tenemos que reconocerlo y no ir con actividad, oye, perdóname, no, mira, yo te fallé, te lastimé, te herí, por favor, perdóname. Con una actitud humilde delante de la persona, te ruego que me perdones. ¿Tú crees que me puedas perdonar? Me siento mal porque entiendo que te he ofendido, entiendo, el Señor me ha puesto en mi corazón carga porque siento que te he fallado. Entonces el Señor nos manda que arreglemos nuestras cuentas con las personas, que no lastimemos a las personas. A veces las personas se lastiman porque le decimos la verdad. Nosotros tenemos que tener la conciencia limpia, saber la verdad, hay que decirla en amor. La verdad no se grita, la verdad no se tira así en la cara. La verdad hay que decirla en amor, pero la verdad lastima. La verdad lastima porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra y penetra hasta lo más profundo, discierne. Hay veces que la persona se lastima, pero si que la persona se lastime, nosotros tengamos claro de que se está lastimando con la palabra de Dios y no con la actitud de nosotros. Que se está lastimando para bien, que es una herida
que va a producir arrepentimiento, que es un dolor que va a producir, que no va a producir muerte, no va a producir muerte, pero cuando es un problema de actitud, cuando es un problema de forma, cuando es un problema de maltrato, esa herida puede producir muerte. Y nosotros estamos llamados a ir y sanar. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros pedimos perdón, nosotros estamos sanando las heridas. Tenemos que sanar las heridas, mirar en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos afectados, se nos va a mostrar, se nos va a ver, en algún momento se nos va a manifestar. Y entonces tenemos que sanar esas heridas, humillarnos, pedir perdón, reconciliarnos. A lo mejor lo que nos toca es hablar con una persona, porque lo que tenemos algo en contra de la persona somos nosotros, y nos toca ir a hablar a la persona porque la persona no se acerca y decirle, mira, yo me siento mal contigo porque yo siento que tú me estás fallando, yo siento que tú no estás obrando bien. Y bueno, si la persona tristemente no quiere humillarse, ya es su problema, pero que de parte de nosotros, como dice la palabra, estemos en paz con todos los hombres hasta donde sea posible. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de vida o muerte. Esto es un problema grave. Esto no es poca cosa. Es decir, tener problemas con los hermanos, ofender a los hermanos, no es poca cosa, hermano. El Señor es vengador de todas estas cosas y tenemos que tener cuidado porque el Señor está al tanto de todas estas cosas que pueden sonar como palabras, como ideas, pero en el mundo espiritual tienen un peso muy grande. Amén. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. Vamos a seguir en la próxima clase hablando de estas cosas, de palabras, cosas que salen de nuestro corazón. Vamos a ver murmuración y maledicencia.